No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, de nuevo unidos en el mismo espíritu como hermanos en Cristo. Bienvenidos los amigos que nos acompañan de muchas partes. Sé que son invitados a escuchar la palabra de Dios por estos medios. Bueno, sin más particular, deseándoles un 2021 lleno de bendiciones. Un año más en la vida de nosotros. Un año donde le debemos dar gracias al Señor porque a pesar de las cosas, Dios sigue trabajando. Y Él trabaja con los que quieren trabajar con Él. Y me gozo en Dios. Y es un año donde el Señor nos invita a trabajar con Él. Muchas personas están contentas porque sabemos que entre más pasen los años, más cerquita va a estar la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida. Porque es la esperanza, es la promesa que nosotros tenemos. Pero da tristeza ver que muchas personas allegadas de nosotros, amigos, aún no conocen del Señor. Y el anhelo nuestro es que este año el Espíritu Santo continúe tocando nuestro corazón, el tuyo y el mío, para hablar del Señor. Yo le invito, hermano, a que vayamos a la palabra del Señor que nos recuerda sobre la tareita que nosotros tenemos como hijos del Señor. Yo le invito a que vayamos a Mateo 28, del 16 al 20. Yo lo voy a leer de la Reina Valera y es solamente recordar lo que ya muchos de nosotros conocemos. Reina Valera, 1960, allí donde tú estés, si quieres seguir la lectura, lo puedes hacer, o si no, la versión que tengas allí en su celular o físicamente, que es muy rico leer la palabra pasando las hojas. Dice entonces el pasaje que tenemos hoy, Mateo 28, 16, 20, así. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin más preámbulos, es una tareita que tenemos para el año 2021. Yo sé que todos anhelamos eso en nuestro corazón. Es solamente dejar que el Espíritu Santo nos use cuando Él quiera, el don que tú tengas. No todos somos evangelistas, lo tengo claro, pero tenemos un don, ese don que es del Espíritu Santo, que Él nos dice que lo usemos como iglesia para fruto de nosotros. Entonces vamos a orar al Señor y los invito allí a inclinar tu rostro este año 21 y como congregación, como iglesia, darle gracias al Señor por lo maravilloso que Él va a hacer este año que nos espera haciendo la tarea que nos mandó a hacer. Amado Señor, yo te doy gracias por el año 2021, Señor, por ese anhelo tan maravilloso que nosotros tenemos, Señor. Para nosotros es un privilegio tener esa esperanza, Señor, que es tu segunda venida. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por la revelación. Yo te doy gracias, Señor, por aquella persona
que me compartió las buenas nuevas de Cristo ya hace bastantes años, Señor. Y hoy te pido, Señor, que toque mi espíritu y toque el espíritu de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están escuchando, para que este año 21, Señor, tú nos uses para llevar las buenas nuevas de salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito a escuchar la palabra del Señor, alabando, glorificando al Señor, y que esta reflexión que viene ahora toque nuestros corazones. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres por su sangre, libres Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz
voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sostendrás con tu brazo fuerte, tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días, amada Iglesia. Dios les bendiga. Es un privilegio volver a estar con ustedes y tengo hoy el honor de orar por nuestros pequeños, por nuestros hijos. Si usted tiene ahí al lado a su hijo, abrácelo y ore conmigo por él. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor Dios, por el privilegio de pertenecer a tu reino, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por el privilegio de ser padres. Señor, hoy en tus manos, junto con mis hermanos, pido por nuestros hijos, Señor. Pido para que tú seas guardándoles, protegiéndoles, Señor Dios, a cada uno de estos pequeños de los cuales tú nos has dado, Señor, los cuales nos has regalado, Señor. Padre, también te doy muchísimas gracias por las personas que están a su alrededor, por sus padres, abuelos, tíos, Señor Dios. Que estas personas sean de bendición para sus vidas, Padre Santo, y que cada día
ellos puedan crecer en tu palabra, Señor Dios. Señor, pon un cerco alrededor de ellos. Seas tú, Señor, guardando su mente, su corazón, su entrada, su salida, Padre Santo. Y permite que estos niños cada día crezcan en el amor tuyo, Padre Santo, y que puedan también llevar tu palabra, Señor, en el entorno en que ellos se mueven. Gracias, amado Padre Celestial, por los niños de nuestra iglesia, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y pues este mensaje es pregrabado, así que ya en este momento hemos iniciado nuestra segunda semana del 2021 y esperamos en el Señor que su gracia y su bendición hayan sido con cada uno de ustedes a lo largo del fin de año y de estos días que corren de este nuevo año. Me invitaron nuevamente a compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor y estuve pensando un poco acerca de la labor que realizamos como misioneros y pensando un poco de por qué hacemos esta labor. Desde que nosotros dimos inicio a nuestra labor misionera primero en la ciudad de Bogotá con los estudiantes indígenas y posteriormente viajamos a Nariño, muchos creyentes y no creyentes, incluso algunos miembros de nuestras familias preguntaban de por qué hacemos lo que hacemos, por qué dejamos la comodidad de las ciudades y nos vamos a lugares apartados con nuestros hijos y atendiendo a todas las dificultades que a veces hay o las deficiencias que podemos vivir. Pero también en los años que llevo en misiones he encontrado pastores que cuestionan la necesidad de hacer las misiones. Pastores que incluso lo ven como un trabajo opcional para la iglesia, considerando de que esta tarea la pueden hacer unas iglesias y otras simplemente no hacerlas. Y esto también ha llevado a que muchos miembros duden de la necesidad de realizar la tarea misionera. Es real, uno puede preguntarse el por qué una persona deja la comodidad de una ciudad y viaja a lugares poco agradables. También uno como miembro de una iglesia uno puede preguntarse por qué nuestra iglesia apoya trabajos que de una u otra manera le son ajenos por la distancia o la ubicación. Incluso hay quienes podrían preguntarse como miembros de una congregación por qué ese dinero que se aporta a X o Y lugares lejanos, de los cuales quizás no vamos a tener un beneficio directo a corto o largo plazo, ¿por qué mejor ese dinero no lo aprovechamos para cubrir necesidades propias de la iglesia, necesidades mucho más cercanas? Pero también hay una realidad. Hay miembros en nuestras iglesias que son conscientes de que apoyar la misión es parte de la labor de la iglesia. Sea cual sea el pensamiento que gire en torno a nuestra mente en relación a las misiones, quiero que esta mañana juntos hagamos un recorrido por algunos pasajes de la Escritura. Es solo un brochazo. Y que revisemos un poco por qué razón una iglesia local llega a tomar una posición de apoyo por el trabajo de misiones. Vamos a ver varios pasajes. La idea mía no es hacer una exégesis de cada uno de ellos y tampoco voy a dar una enseñanza expositiva de un pasaje en particular. Quiero hablar un poco acerca de lo que es la base de las misiones y por qué razón una iglesia sana, un creyente sano, hace lo que hace en torno a la labor misionera. Y la Biblia es rica en esto, tiene varias enseñanzas a lo largo de las Escrituras. Entonces, pensemos en esto. La misión de Dios no solamente tiene una base bíblica, la misión de Dios es la base
de las Escrituras. No es un tema traído de los cabellos. Miremos entonces el entorno del Antiguo Testamento. Uno de los primeros versículos que nosotros encontramos que nos abren la mente de lo que el Señor tiene en función de su pensamiento, de ese palco de las misiones, lo encontramos en el primer verso de la Escritura. Encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se está destacando algo importante y es la preocupación de Dios por el todo, los cielos, la tierra, todo lo que hay a su alrededor. Hay un ámbito de interés de Dios que lo abarca todo. Desde el comienzo Dios mostró a Israel y por medio de Israel su deseo de ser un Dios de todas las naciones, de ser visto como un Dios de todas las naciones, un Dios que quería ser visto como un Dios de todos los pueblos. De hecho, este término Dios que aparece en este primer verso es el término Adonai, que tiene el sentido del Señor absoluto, del Señor sobre todas las cosas. Muy diferente al término Adoni, que es simplemente el Dios particular, el Dios de una nación o el Dios de un individuo. Y fíjense que esta misma idea del Dios del todo es la que nosotros vemos en ese versículo tan conocido que usamos, que es Juan 3:16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. ¿Sí? Hay una conexión de Dios directa por toda la humanidad, no por parte de la humanidad. Así es que cuando nosotros comenzamos a ver las misiones, a ver el plan de Dios desde un comienzo, este es un plan que está dirigido a toda la tierra, a todas las naciones. De hecho, el mandato final de Jesús en Mateo 28, versículos 19, 18, 19 y 20, nos encontramos de que el sentido del Señor era ir a ser discípulos a todas las naciones. Allí está un plan nuevamente definido, un propósito de Dios, y es que es para todo. Desde la creación, Él nos muestra cómo Él es un Dios del todo, los cielos, la tierra, cómo su deseo por la salvación del mundo es por todo el mundo, y cómo el mandato de Jesús es encarnado desde una visión de ir a todas las naciones. Ahora, en este contenido del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar una responsabilidad misionera, una responsabilidad del ir y del llevar que está referenciada al pueblo de Israel. Uno de los textos más conocidos en Génesis es el llamamiento de Abraham. En este pasaje nosotros vemos incluido allí en Génesis 12, verso 3, cuando él dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este llamamiento que Dios hace a Abraham, es un llamamiento en el cual le va a mostrar a Abraham que en su descendencia, ¿sí?, va a haber una bendición a todo grupo étnico. Ahora, valga aquí una aclaración. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, este concepto de naciones no es en nación como nosotros lo entendemos muchas veces. Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil. No, el concepto de naciones en las Escrituras tiene que ver más con pueblos, con lenguas, con grupos étnicos. De allí entonces que Colombia como nación es una, pero a su interior convergen gran cantidad de grupos étnicos, nada más. Grupos étnicos indígenas, estamos hablando de 100, sin contar los grupos gitanos, sin contar los movimientos musulmanes y sin contar incluso muchas veces subculturas, subgrupos. Esto nos hace que Colombia, partiendo solo de acá, el grupo es grande, inmenso, no es solo una nación. Cuando el Señor le habla a Abraham acerca de las naciones que serán benditas en él, estamos hablando de no un grupo, no un país, sino todos los pueblos. Y esto ya hace la tarea bastante grande. Entonces, esta misión que el Señor le encarga a Abraham de ser
bendición para todas las naciones. Primero sí, va dirigida a él como persona, pero luego va a pasar a su pueblo, a la nación de Israel, a sus descendientes, ¿sí? Y luego esta descendencia, esta bendición va a pasar a Jesús mismo, como el que bendice a las naciones. Abraham va a ser un tipo de Jesús, y entonces en Cristo se apunta ese futuro de bendición a las naciones. Y el tercer aspecto que hay allí de bendición a las naciones encarna a la iglesia. Todos aquellos que hemos sido injertados en la descendencia de Abraham a través de Cristo, como nos lo dice allá Gálatas en el capítulo 3, somos también llamados a ser parte de esa labor extensiva que se realiza a través de la iglesia. Entonces, el pueblo de Israel tenía una función bien interesante desde sus inicios, y era de ser bendición a todas las naciones. Dios es un Dios que abarca el mundo, toda la tierra, todas las naciones. Y de hecho, esta idea se mantiene dentro de lo que es el pensamiento o el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Cuando Josué comienza a hacer su conquista y pasa el río Jordán, él dice lo siguiente: porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este hecho era un hecho que estaba apuntando para que todas las naciones supieran de quién es el Señor. Y en este pasaje, como en otros muchos, este término temer implica en el texto un deseo de una alianza de fe. Es en un ámbito espiritual, en un ámbito religioso. Es decir, el propósito de los portentos del Señor es para que los pueblos teman, para que los pueblos se acerquen, para que los pueblos se unifiquen en la fe al escuchar lo que Dios hace. David, allá en 1 Samuel, en el capítulo 17, cuando se enfrenta al filisteo, él dice lo mismo, ¿no? Dice: Jehová te va a entregar en mis manos hoy, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y te la voy a dar tu cuerpo a las aves de los cielos, a la bestia de la tierra. Y luego dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, todos los confines de la tierra sabrán que hay Dios en Israel. ¿Y cuál es la manera para que la gente se dé cuenta que había Dios en Israel? Para que los pueblos alguien tenía que contar. Y esa era parte del trabajo de los profetas y el encargo del pueblo de Israel: contar a otros, contar a las naciones las grandezas de Dios. David en sus salmos enmarca esta idea: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Luego dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Luego en el Salmo 86 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En Salmo 96: proclamar entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos su maravilla. Salmo 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nuevamente, hay un llamado, hay una orientación hacia todos los pueblos. En el corazón de Dios desde un comienzo está el deseo de que los pueblos escuchen de él. Y esto pues sin contar a los profetas, ¿no? Isaías nos dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sofonías también nos dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y Malaquías nos dice: porque desde donde sale el sol hasta donde se opone, es grande mi nombre entre todas las naciones.
Entonces, cuando hablamos de las misiones, y estos son solamente unos pequeños textos, unos pequeños pinceladas, encontramos que el plan de Dios era dirigido a todos los pueblos. Sus obras, sus acciones, sus encargos están dirigidos a que todas las naciones, a que todos los pueblos alaben al Señor. Posteriormente vemos entonces también las misiones dentro del desarrollo del ministerio de Jesús, ¿sí? El Antiguo Testamento nos habla de un hilo que traza este desarrollo misionero, este encargo del deseo de Dios por las naciones, basado en el pueblo de Israel y en todos sus personajes. Pero posteriormente, ya para el Nuevo Testamento, se mantiene, pero se intensifica esta preocupación universal de parte de Dios. Ya al comienzo mencionamos Juan 3:16, para que sí, de tal manera Dios amó al mundo. Hay una orientación general. Y en Jesús vamos a ver esto. Lucas es uno de los que más expone este tipo de énfasis, este énfasis de misiones, este énfasis del Dios misionero, del Jesús que viene y está abierto a todos los pueblos. Y es así como Lucas, y obviamente los evangelios, nos muestran un rompimiento de barreras geográficas. Lucas 4 comienza con Jesús en Capernaum, pero luego, después de un tiempo de que él está allí en oración y está haciendo obra en esta región, dice que la gente lo buscó, pero la respuesta que obtienen de él es necesario que yo vaya y predique a otras regiones, a otras aldeas, a otros pueblos, a otras etnias. El sentido de Jesús no era quedarse allí en la comodidad de lo conocido, era salir a otros lugares y romper barreras geográficas. Sabemos que estuvo en tierra de samaritanos, en tierra de gadarenos, estuvo en las zonas de los judíos, en zonas limítrofes de esos países, zonas conocidas. Jesús tuvo su misión de extender a otros lugares, y ese rompimiento geográfico también propulsó obviamente rompimiento de barreras sociales. Vemos a un Jesús hablando a fariseos, hablando a mujeres pecadoras, prostitutas. Vemos su ministerio con leprosos, con afligidos, con pecadores, con publicanos, con pobres, con oprimidos. Vemos a un Jesús trabajando con mujeres. Entonces, hay una labor en su ministerio que no se queda solo con un grupo en particular, sino que lo vemos avanzando en pro de llevar ese mensaje como veíamos al comienzo, un mensaje dirigido a todos los pueblos, a todas las naciones. Y vemos a un Jesús también incluso rompiendo barreras culturales, barreras religiosas, ¿sí? Lo vemos con los samaritanos, lo vemos hablando con un centurión romano y de hecho haciendo milagros allí con él y exponiendo su ministerio en todo su entorno. De hecho, su enseñanza final, que la podemos ver en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, es ir a las naciones, predicar ese mensaje a las naciones. Entonces, el Antiguo Testamento a las naciones, bendición a las naciones, a todos los pueblos. El ministerio de Jesús a las naciones, a todos los pueblos, rompiendo barreras geográficas, barreras sociales, barreras culturales, barreras religiosas e incluso idiomáticas, ¿sí? Pero hay otro elemento más en el que interfiere, que se mezcla, mejor la palabra, en esto de las misiones. Y es la obra del Espíritu Santo. Y allí esta obra del Espíritu Santo la vamos a ver conectada con el desarrollo, con el trabajo de la iglesia. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar en la historia ya de la iglesia a partir del libro de Hechos de los Apóstoles y el obrar del Espíritu Santo en los creyentes después de haber recibido esta promesa de Hechos 1:8,
es que vamos a encontrar entonces a una iglesia moviéndose en función de la guía, del obrar del Espíritu Santo. Ya desde el Pentecostés nosotros vemos cómo en ese primer día hay un grupo de personas de diferentes etnias, de diferentes lenguas, que escucharon esta predicación de Pedro y la entendieron en su mismo idioma. Ya desde un inicio el Espíritu Santo va a dejar enmarcado hacia dónde se va a mover. Esto entonces es para que pensemos que es el Espíritu Santo el que va a promover las misiones al interior de la iglesia. Y este Espíritu Santo va a encarnar nuevamente la visión del Padre y el accionar del Hijo, y acciona en el interior de la iglesia para enviar. Por eso, después del accionar del Espíritu Santo, nosotros vemos primero 3,000 convertidos, luego vemos 5,000 convertidos, luego vemos como Pedro y los demás discípulos testificaron abierta y directamente al pueblo, ¿sí? Vemos nosotros cómo el Espíritu Santo lleva a Felipe para que hable al eunuco. Luego vemos cómo el Señor dirige a Pedro para que hable con Cornelio. Luego nosotros vemos cómo el Espíritu Santo dirige a Pablo y a Bernabé para comenzar esta labor misionera. Es más, como los primeros creyentes que estaban allí reunidos en Jerusalén cuando comienza la persecución, dice que fueron guiados a diferentes lugares y donde iban hablaban conforme el Espíritu les manifestaba que hablaban. Entonces el Espíritu Santo se está haciendo presente. Y luego nosotros vemos al apóstol Pablo ir guiando poco a poco un crecimiento de expansión del Evangelio, de comunicación de la palabra de Dios, del propósito santo. Y cómo lo vemos a él dirigiendo toda esta obra misionera de encarnar nuevos líderes, enviar pastores a otros lugares, establecer liderazgo. Y al final del libro de Romanos lo vamos a ver a él pensando cómo llegar también a regiones más allá de Roma. Él les dice allí en la carta que él espera que la iglesia de Roma le ayude a llegar un poco más allá a España y a estas zonas. Entonces, cuando el Espíritu Santo obró, lo hizo a través de su iglesia, de sus santos, de sus elegidos, y lo vemos en el libro de los Hechos moviéndose y generando ciertas cosas. La primera vez fue allí en Pentecostés, luego lo vemos como el Evangelio llega a Samaria, luego como a las regiones de los gentiles, y posteriormente cómo se va extendiendo. Y es el Espíritu Santo el que da el poder para las misiones. De hecho, Jesús lo dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también da la estrategia misionera. Él mostró a la iglesia cómo trabajar, cómo se fueron rompiendo esos esquemas de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares últimos de la tierra. Es por el obrar del Espíritu Santo que la iglesia se mueve. Entonces, la iglesia avanza en la medida en que está conectada con el Espíritu Santo y de esta manera realiza la labor que el Señor le ha encomendado. Es el Espíritu Santo quien en esta tercera etapa o ola va a dirigir entonces en la labor de llevar su palabra a las otras naciones, a todos los pueblos. Y debemos pensar que es el Espíritu Santo el que envía a comunicar el Evangelio por primera vez, es el que levanta líderes y es el que establece las iglesias autóctonas. La labor es del Espíritu Santo. Obviamente la iglesia participa de este trabajo por medio de sus miembros, por medio del envío de sus miembros. Entonces, hermanos, cuando uno piensa en por qué hacemos lo que hacemos, rápidamente tenemos que referirnos a la Escritura. Uno podría motivarse al ver fotos, videos, testimonios, y uno podría pensar: es bonito, es tierno, necesitan del Señor. Pero tiene que haber un ideal mucho más profundo en nuestras vidas como creyentes y como iglesia.
Y es pensar entonces realmente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, lo primero que uno observa, como les decía, fueron varios textos y el tiempo es corto, pero quería que comenzáramos este año hablando un poquito acerca de ese tema de las misiones y por qué nuestra iglesia, el camino, las hace. Y yo estoy convencido de que cuando nosotros vemos estos pasajes y lo que a manera sucinta he mencionado en esta mañana, una de las primeras cosas que encontramos es que la iglesia que no es misionera, obviamente no es una iglesia en ningún sentido bíblico. Porque si la iglesia es la que proyecta el obrar del Santo Espíritu del Señor al interior de sus miembros como consecuencia del deseo de Dios, entonces la iglesia debe de hacer misiones. Si la iglesia no hace misiones es porque realmente la iglesia se ha centrado en algo totalmente diferente a lo que es el plan de Dios. Y eso nos conduce a un segundo aspecto, y es que cuando pensamos en por qué lo hacemos, simplemente lo hacemos porque hacer el trabajo misionero encarna un claro sentido de obediencia. Estamos llamados a obedecer, ¿sí? El deseo de Pablo era conducir a los gentiles hacia la obediencia, ¿sí? Y cuando hablamos de la obediencia es algo mucho más allá de solo aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor, caminar con Él como nuestro Salvador. Es esto que va unido a la conversión y al discipulado. Y este discipulado implica encarnar el deseo mismo de lo que Dios tiene para su pueblo. Entonces, las misiones como tal, el desarrollo de la labor misionera implica un sentido de obediencia para la iglesia y para el creyente. Lo otro que debemos tener en cuenta es que hacemos misiones porque existe un claro llamado a ir a los pueblos que no conocen del Señor, desde el comienzo. Ese fue el deseo del Señor. Eso está recalcado en las Escrituras, para que todo pueblo te confiese. Y como dice Romanos, Pablo allá en Romanos, ¿cómo van a confesar si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces, nuevamente, es pensar que cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos porque realmente hay un sentido clave en el corazón de Dios de ir a las misiones. Y por último, pensemos en esto. Como iglesia lo hacemos y apoyamos la labor misionera porque eso hace parte del trabajo de la iglesia. Es la esencia de la iglesia. Pablo habla a la iglesia y dice, mire, allá cuando habla Romanos en capítulo 15, él dice, yo deseo que ustedes sean partícipes y que ustedes me ayuden a hacer esa base para llevar el evangelio a España. Posteriormente nosotros vemos en el escrito de tercera de Juan, cuando él hace la recomendación a la iglesia y le dice, estos hermanos han salido de nosotros para predicar el evangelio, no reciben nada de nadie, somos nosotros los encargados de sostenerlos. Y ahí estaba hablando de estos predicadores itinerantes, hombres que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios por donde iban y llegaban a una iglesia y esa iglesia los nutría emocional, financiera, en cosas que necesitaban y seguían su camino. ¿Esto cómo se logra? Se logra mediante una iglesia que entiende que la labor misionera es una responsabilidad, es un plan de obediencia y es un plan trazado desde los inicios por el corazón mismo de Dios, presente en el antiguo, presente en la labor de Jesús y accionada por el obra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recuerden, hacemos misiones. Primero, es un mandato del pensamiento bíblico. Segundo, hace parte del plan de Dios. Tercero, es una obra en la cual actúa Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y cuarto, es la responsabilidad de una iglesia sana. Y si es la responsabilidad de una iglesia que es sana, obviamente es porque sus miembros, su liderazgo es un liderazgo sano. Este año tenemos muchos desafíos. La familia Cruz, nosotros, y yo sé que los demás hermanos que ustedes apoyan y están pendientes y velando por ellos como misioneros en otros lugares, son años con una cantidad de retos. Para algunos empezando, otros quizás en mitad de un proceso, otros estamos ya casi terminando. La familia Cruz tiene ya un proceso también de avance.
con los NUCAC. Nosotros estamos ya planeando nuestro proceso de salida, no sabemos a ciencia cierta qué va a hacer el Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Querida Iglesia, en esta noche quiero agradecer inmensamente por todo su apoyo, por sus oraciones y por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ustedes. En nuestra pequeña iglesia estamos muy agradecidos con ustedes porque se han manifestado de diferentes maneras con nosotros. Hemos visto la bendición de Dios en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. Dios ha sido un Dios bueno, un Dios bondadoso, que nos ha permitido en nuestro hogar conocer a Dios. Estamos en un lugar muy lejano de Colombia, y Dios ha sido tan fiel que ha estado siempre a nuestro lado. Gracias, Iglesia, nuevamente por todo su apoyo. Que Dios los bendiga y esperamos que sigan orando por nosotros. Amén. Querida Iglesia, en esta noche queremos orar por ustedes, por sus dirigentes, por los pastores que han estado al frente de nuestro grupo, y queremos dar gracias, Señor, en esta noche, porque has sido fiel con nosotros y has cuidado de nosotros también, Señor. En esta noche nos colocamos en tus manos y colocamos a todas las iglesias que forman parte de este grupo, Señor, para que las sigas bendiciendo ricamente, sigas protegiendo, sigas cuidando sus familias, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, el que dirige nuestra iglesia, a Hugo, a su esposa, a su familia, Señor, que han sido de gran ayuda para poder conocer de ti, de tu palabra, Señor, y cambiar nuestras vidas. Cuando iniciamos éramos un grupo muy pequeño y ahora nos hemos fortalecido en la fe, y por eso queremos agradecerles a ustedes por sus oraciones, por mantenernos en ellas, por cuidar de nosotros también en la distancia, Señor. Queremos darte gracias, Padre. Cuida de los dirigentes, Señor, cuida de sus pastores, cuida de las ovejitas que conformamos toda esta gran iglesia, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor. En esta noche queremos darte las gracias, Padre, por todo. Y te oramos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Qué maravilloso escuchar la palabra de Dios a través de un siervo escogido por Dios, un siervo que le sirve al Señor. No importa las circunstancias, no importa el lugar, pero es disponer el corazón. Me gozo cuando sé que tengo hermanos, no solamente en la iglesia, comunidad cristiana El Camino donde me congrego, sino en cualquier parte del mundo. Me gozo y le doy gracias al Señor por ello. Solamente me resta decirles que Dios nos ama, que tenemos una tarea maravillosa, que no la hacemos nosotros, solamente disponemos nuestro corazón, disponemos lo que Dios nos entregó a nosotros, ¿no es cierto?, nuestros bienes, nuestra mente, nuestra sabiduría, y ponerlos al servicio del Señor. Entonces, hermanos, amigos, nos vemos el próximo domingo por este mismo culto virtual, y le damos gracias al Señor. Y nos despedimos diciéndoles que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios alce el rostro sobre nosotros, que tenga misericordia a todos
y que Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en nosotros paz. Hermano, los amo y que Dios nos una, si Él quiere, el próximo domingo. Si a Él le place, estaremos por este medio hablando de lo maravilloso que es Dios.